Alguien me preguntaba, por ejemplo, sobre la homeopatía. Yo tengo mi opinión sobre la homeopatía, pero yo, por ejemplo, el otro día del Daily Express leí un artículo interesantísimo, que en España no ha llegado, por cierto, en el que los hindúes y los israelitas, y cuando hablamos de los israelitas estamos hablando de los judíos, de los dueños del mundo, prácticamente de los dueños de Estados Unidos, los dueños del Monte Sinaí, del Hospital Monte Sinaí, han llegado a un acuerdo, en un acuerdo bilateral, dentro de los 9 puntos del acuerdo bilateral de esos dos estados, para estudiar la homeopatía. Entonces llega su momento desde el punto de vista, entre los 9 acuerdos, desde el punto de vista periodístico, dices, ¿qué está pasando en esta parte del mundo que no nos están contando en la otra? ¿O que nos están mal contando en la otra? Bueno, en fin, perdóneme que haga esta reflexión, porque mire, me queda un día de programa. Yo no sé si volveré la próxima temporada, pero ya estoy hasta las narices que me tomen de tonto. Pero es que a mí lo que me llama poderosamente la atención es que demonicen, por ejemplo, la homeopatía. Somos todos vendemotos, vendehumo, lo que sea, los que defendemos la medicina integrativa, y nadie se preocupa por el índice pavoroso de obesidad que hay en Canarias, por ejemplo. Yo, a la gente que está tan enfadada, pues que se enfade por eso, que se enfade por qué tenemos tanto infarto, que se enfade por qué tenemos tanta diabetes. ¿Y por qué? ¿Por qué? Usted fue a la universidad para curar, ¿no? ¿Le enseñaron nutrición? ¿Le enseñaron qué van los alimentos? Bueno, en mi época sí, a mí me enseñaron nutrición, pero no era una asignatura demasiado completa, ¿eh? Yo creo que ahí hay que trabajar más. Es que la epigenética es la que da la respuesta a todo esto. Los genes con los cuales venimos codificados pueden modificarse en base a lo que nosotros hacemos, en gran medida. Una persona que descansa adecuadamente, que practica ejercicio físico regular, y me estoy refiriendo a caminar sí o sí 1 hora al día, y no pasarnos mucho tiempo en el sillón o en el sofá viendo X cosa, ¿sí? Si nos nutrimos adecuadamente y si hacemos alguna práctica que nos permita controlar el estrés, gestionar el estrés, pues tendremos menos posibilidades de enfermarnos. Allí es donde tenemos que ir, a ese modelo de salud basado precisamente en la salud, no exclusivamente en la enfermedad. Tenemos que estar preparados para cuando nos enfermamos. Sí, es cierto, tenemos que saber cómo operar cuando estamos enfermos y necesitamos cirugía. Tenemos que estar preparados para recibir quimioterapia cuando la necesitemos. Lo propio con la radioterapia. Pero también tenemos que trabajar esta parte. El modelo tiene que estar centrado en la salud, no exclusivamente en la enfermedad. Ese es el punto. Entonces, la gente que se enfada de esto, ¿por qué no se enfada de eso que digo yo? ¿Por qué el índice de obesidad infantil es tan grande? ¿Por qué no educamos a nuestros niños y a los padres para alimentarse adecuadamente? ¿Por qué no miran las cifras oficiales del gobierno de Canarias? ¿Por qué no se fijan en eso? ¿Por qué no se fijan en por qué hay más diabetes? ¿Por qué no se fijan en por qué hay más infarto? Precisamente porque tenemos hábitos de vida no saludables. ¿Por qué se consume tanto psicofármaco? Eso es lo que a mí me preocupa. No me preocupa la homeopatía. De verdad, no me preocupa porque es algo que está perfectamente regulado en Europa. Sí. Podemos revisar todo lo que queramos de la normativa europea, pero mientras seamos europeos, a no ser que querramos hacer un Brexit, pues al que no le gusta, se tiene que aguantar. Es más, no es obligatorio ir a un homeópata. Por otro lado, el homeópata es un médico, y es un médico que ve la analítica, que sabe lo que es un antibiótico, que ve la radiografía, que diagnostica, que lo escucha al paciente y que además indica homeopatía. Entonces yo no entiendo ese debate, de verdad que no lo entiendo. No entiendo esa demonización, pero bueno, cada uno... ¿Qué ha pasado en este país con la Organización Médica Colegial?
les noto muy virulentos contra todo lo que no sea que lo venda Bayer, que lo venda Pfizer, que lo vendan los centros farmacéuticos, cuando estamos viendo lo que pasa con algunas cosas, ¿no? Yo no sé si tiene tanta connotación la farmacológica, las farmacéuticas detrás de todo esto. Yo creo que simplemente que hay... He dicho la Organización Médico Colegial, ¿no? Sí, la Organización Médica Colegial creo que está en una postura excesivamente clásica y está muy cerrada, y no entiendo por qué, porque cuando uno tiene una duda lo que tiene que hacer es contrastar. Sí. Si tiene duda, contraste, no demonice, no ataque, porque en realidad la gente va a seguir haciendo lo que crea conveniente. Cuando uno tiene una enfermedad grave, a usted le puede contar cualquier cosa, le pueden decir no haga tal o cual cosa, que usted, si considera necesario, lo va a hacer igual. Por eso, mejor hagámoslo de la forma más reglada, de la forma más adecuada, que es con el personal entrenado que tiene que asesorar a la persona. La persona, cuando se enferma, es no solo esa persona. Estoy hablando de diagnósticos severos, ¿no? Es decir, es la familia la que está también involucrada. Entonces tenemos que trabajar todo eso. Y vuelvo a decir, yo no entiendo esa posición tan virulenta. De verdad no la entiendo, pero creo que es por la cerrazón de cerrarse a un nuevo modelo de medicina. Bien.